Muy buenas tardes, mis estimados estudiantes. Sean todos bienvenidos a su cátedra de Física 2. Vamos a dar, digamos, apoyo ya al material que está dispuesto en plataforma y en tal sentido, recordando que ya las fechas de evaluaciones están previstas desde el lunes 12 de febrero a las 10:25 hasta el 18 de febrero a las 23:59. En tal sentido vamos a hablar y vamos a entrar en materias y vamos a reforzar ese material con lo que es campo eléctrico. Dentro del campo eléctrico y potencial eléctrico vamos a hablar de cargas eléctricas, conceptos y propiedades, la ley de Coulomb, cálculo de las fuerzas eléctricas, campo eléctrico, cálculo de campo eléctrico, debido a cargas puntuales y distribuciones continuas, potencial eléctrico, diferencia y potencial eléctrico, cálculo de potencial eléctrico debido a cargas puntuales, relación entre campo eléctrico y potencial eléctrico, ¿no? Vamos a hablar, primero que vamos a entrar en lo que es la definición electrostática. La electrostática es la rama de la física que estudia los efectos mutuos que se producen entre los cuerpos como consecuencia de su carga eléctrica. Es decir, el estudio de las cargas eléctricas en reposo, sabiendo que las cargas puntuales son cuerpos cargados, cuyas dimensiones son despreciables frente a otras dimensiones del problema. La definición fíjate que esto es referente a lo que es definición electrostática. Las definiciones de electricidad es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la atracción de cargas negativas o positivas. Se manifiesta en una gran variedad de fenómenos conocidos como la iluminación, electricidad eléctrica, inducción electromagnética y el flujo de corriente eléctrica. Fíjate que dentro de la forma de electrizar un cuerpo está el frotamiento. Al frotar un cuerpo fuertemente con un paño, este se carga positiva o negativamente de su tendencia a perder o a ganar electrones, respectivamente. Por ejemplo, al frotar una barra de vidrio, esta se carga positivamente. Como número 2 tenemos la forma de de transmitir electricidad a un cuerpo, el contacto. Cuando un cuerpo cargado se pone en contacto con otro, la carga electrónica se distribuye entre los dos y los dos cuerpos quedan cargados con el mismo tipo de carga. Por inducción es cuando un cuerpo eléctricamente puede atraerse a otro cuerpo que está neutro. Cuando acercamos un cuerpo eléctricamente a un cuerpo neutro y se establece una interacción eléctrica entre las cargas del primero y del cuerpo neutro. La número 4, efectos termoiónicos, ¿sí? Es la ionización producida por el calor a altas temperaturas, ¿sí? Los electrones que vibran cada vez más fuertes pueden escapar del cuerpo. Este quedará, por lo tanto, cargado positivamente. Efectos fotoeléctricos se da cuando se produce la formación y liberación de partículas eléctricamente cargadas que se producen en la materia, cuando irradian luz u otra radiación electromagnética. Definición de carga eléctrica. Es la propiedad de la materia que provoca que los cuerpos se atraigan o se repelen. Fíjate, es la propiedad magnética, es la definición de la carga eléctrica, es la propiedad de la materia que provoca que los cuerpos se atraigan o se repelen. ¿Sí? Se atraigan o se repelen. Esa propiedad magnética de que los cuerpos se atraigan o se repelen, ¿verdad? Si tienen el mismo signo diferentes, se atraen. Si tienen signos contrarios, se repelen el uno del otro, ¿verdad? Entonces, las cargas positivas, una carga positiva se produce cuando el número de protones es superior al número de electrones.
y la carga es negativa, caso contrario, cuando el número de electrones es mayor al número de protones. La carga neutra, por el contrario, cuando el cuerpo no tiene carga de ningún tipo, es decir, ni tiene carga positiva ni tiene carga ¿qué? Negativa. Y la carga cuantizada es cuando la carga es un múltiplo directo de la carga del electrón. Esto quiere decir que un cuantón equivale a un electrón. ¿Sí? Dos cuantones a dos electrones y un medio de cuantón a un medio electrón. Ley de las cargas. ¿Sí? Entonces, la ley de las cargas enuncia que los cargas de igual signo, como ya lo dije, se repelen, mientras que los diferentes signos se atraen. Se atraen, es decir, que las fuerzas electrostáticas de las cargas son de igual signo, son de diferentes signos, perdón. Aquí ya más o menos esto lo vimos. Entonces, vamos a ver, vamos a tocar ahora lo que son materiales aisladores y conductores. Los materiales aisladores o no conductores, ¿verdad? Son aquellos materiales que no permiten el paso de corriente eléctrica desde el punto de vista de configuración atómica de la materia. Es decir, yo puedo tener neutrones y protones, y para que un material, digamos, sea aislador o no conductor, es cuando su última capa orbital está llena de puros electrones, y por lo tanto, pues este no permitirá el paso de más electrones sobre ese orbital. Eso cuando son aisladores. Cuando un material es conductor, ocurre que dentro de la última capa, ¿sí? Como observamos aquí, orbital, tiene diferencia de electrones, y quiere decir que entonces los electrones de la electricidad pueden pasar por esta última capa. Es como la autopista, ¿verdad? Que tiene que tiene ese conductor. Entonces, para que se entienda, si cuando es conductor, ese último orbital tiene muchos intersticios libres, es decir, que tiene uno o dos electrones orbitando, más nada. Por el contrario, significa que entonces, en esa última capa orbital, no va a haber ningún electrón o va a haber bastantes autopistas para que pueda circular, para que pueda circular ese electrón, esos electrones de la electricidad. Ahora bien, en la parte, ahora viene la ley de Coulomb, que puede expresarse como la magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas que interactúan. Cuando interactúan dos cargas puntuales, la magnitud de la fuerza F, repito, perdón, pueden expresarse como la magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas con las que interactúan dos cargas puntuales en reposo. Cuando hablamos de cargas puntuales, que son cargas quietas. En términos matemáticos, la magnitud de F de la fuerza se expresa como la constante por la carga 1 por la carga 2 entre la distancia. Es decir, vamos a observar que la F de esta fórmula significa fuerza electrostática y se denota como con la letra N, que son newton. La Q1 y la Q2 significan cargas, significa carga eléctrica. Se denota con la letra C, que es Coulomb. La D es distancia entre las cargas, ¿sí? Distancia entre cargas, y se denota, la unidad son metros. Y la K, que es la constante, que es 9 por 10 a la 9 newton sobre metro al cuadrado, es la constante eléctrica. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo voy a tener aquí, por ejemplo, una carga positiva y una carga negativa, y aquí voy a tener una distancia ¿qué? Una distancia D separada. Si estas fuerzas son una positiva y la otra es negativa, se van a atraer la una de la otra, ¿verdad? Entonces, significa que va a tener una fuerza electrostática
de atracción, pero si son positivas, va a tener una fuerza electrostática de repulsión. Bueno, aquí vamos a ver un problemita, para ir entrando un poquito en lo que son los problemas. Dice, dos cargas eléctricas separadas por una distancia de, se atraen, si la distancia que les separa se triplica, la fuerza F será, entonces, se triplica, se anula, se reduce a la novena parte. ¿Cómo vamos a hacer este problema? Vamos a sacarlo en dos estados. En un estado inicial, que es este, y vamos a definir que en un estado normal yo tengo una carga 1 y una carga 2, y que la fuerza es igual a K1 por K2 entre la distancia cuadrada, esta que está aquí. Pero luego dice que esta distancia, ¿qué? Esta distancia, ¿qué? Se triplica. ¿Tres veces qué? 3 veces D. Significa que yo voy a aplicar esta misma fuerza, que F va a ser igual a la constante por la carga 1 por la carga 2 entre la distancia ¿qué? Al cuadrado. Si son 3 veces, significa que yo voy a meter esta carga aquí. Perdón, esa distancia 3D. Entonces voy a escribir la fórmula como K por Q1 por Q2 entre ¿qué? Entre 3D elevado al cuadrado. Cuando yo la leo al cuadrado me queda abajo 9D cuadrada. Significa que voy a sacar el 1 y el 9 para afuera. Me va a quedar un noveno de la constante K por Q1 por Q2 entre la distancia que es al cuadrado, ¿cierto? Entonces significa que esta que está aquí, ¿quién era? Era mi F inicial. Significa que si yo triplico la distancia, entonces la fuerza, en este caso, de repulsión o de atracción, dependiendo del signo que tenga la dos cargas, se va a reducir a la novena parte, porque va a ser un noveno de la fuerza inicial. ¿Okay? Muy bien. Ahora vamos a ver otros problemitas. Aquí hay un problema que dice, se disponen de tres cargas eléctricas. Q1 igual a 2 por 10 a la menos 6 coulombs. Q2 igual a 4 por 10 a la menos 6 coulombs. Y Q3 igual a 8 por 10 a la menos 6 coulombs. Se sitúan en el vacío y están en esta recta, como se muestra en la figura. Aquí tengo Q1, aquí tengo Q2 y aquí tengo Q3. Q1, la distancia de Q1 a Q2 es 4 centímetros. La distancia de Q2 a Q3 es 8 centímetros. ¿Verdad? Dice, ¿qué es lo que pasa? Vamos a resolverlo. Primero, yo les recomiendo que hagamos un análisis de cómo están interactuando las cargas. Fíjate que aquí me están diciendo que calcular la fuerza resultante de Q1 sobre Q1 y Q2 sobre ¿qué? Sobre Q3. ¿Qué significa? Yo tengo Q1 aquí, que es negativa, y tengo Q2 que es positiva. Y esta van a actuar sobre la carga Q3, que es positiva. Yo me voy a imaginar que mi carga Q1 y Q2, que la estoy señalando aquí en azul, son dos cargas que están netamente quietas y ancladas ahí. Y que la carga Q3, que es esta, es una pelota de goma. Entonces me voy a imaginar que estas dos cargas, que es Q1 y Q3, están fijas y esta es una pelota de goma que también está cargada. Si yo agarro, ¿verdad? Y tiro la pelota de goma Q3 contra Q1, ¿qué le pasa si esto es una pared fija? ¿Qué le pasa a Q3? Que esta rebota, ¿verdad? Que esta rebota y produce una fuerza 1,3. Pero qué le pasa? ¿Qué le pasa, oído? Cuando yo tiro Q3 contra Q1, que esta rebota, porque fíjate, perdón, esta también es positiva, corrijo. Todas son positivas. Entonces, esta rebota y produce una fuerza F2,13. Y la anterior, Q2 contra Q1, F1,3. Repito, vamos a repetirla aquí que creo que de pronto no se explicó bien.
Yo primero voy a hacer en verde, Q3 contra Q1. ¿Y qué me produce? Una fuerza 1-3 o 3-1, se la quiera llamar. Yo generalmente la llamo 3-1, nombro primero la fuerza y o también se puede llamar, en este caso, 1-3, pero generalmente yo lo que le hace 3-1 y luego lo que le hace 3-2 también, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo esto acá, aquí se me produce una fuerza 1-3 o 3-1 y luego ella rebota. ¿Por qué? Porque si esto está positivo y positivo, según la ley de las cargas, las dos rebotan. Ahora, ¿qué pasa? Yo voy a hacer en rosado Q3 contra Q2, ¿verdad? Como esta está positiva y esta está positiva, lo que hace es que rebote. Y se me va a producir una fuerza F2-3 o 3-2. ¿Qué pasa? Que la fuerza resultante aquí va a ser la suma de quién? De F1-3 más F2, ¿qué? 3. ¿Por qué se van a sumar las dos? Porque las dos son positivas, ¿verdad? Tienen la misma dirección y tienen el mismo sentido. Ahora, profe, si fueran idos al lado izquierdo, las dos se suman, pero las dos tienen signo negativo. Entonces, quedaría la fuerza resultante sería negativa. Y si una es positiva, perdón, si una es, supongamos, positiva y la otra es negativa, tengo por decir fuerza 1 aquí, 1-3, y aquí tengo fuerza 2-3, y una es positiva y la otra es negativa, entonces yo diría fuerza 1-3 en la fuerza resultante, vamos a colocar aquí en negro ya. La fuerza resultante sería aquí ¿qué? Fuerza 1-3 menos fuerza ¿qué? 2 ¿qué? 2-3. ¿Sí lo ven? Entonces esa sería mi fuerza ¿qué? Resultante. ¿Ok? Esta sería mi fuerza resultante. Entonces ahora voy a borrar aquí todo esto. ¿Por qué? Porque una es positiva y la otra es negativa, ¿no? ¿Ok? Bueno, profe, que la negativa es más grande. Porque de pronto la positiva es 20 newton y esta es menos 30. Entonces, por supuesto que me va a dar una fuerza negativa. ¿Ok? Continuamos. Fíjense que para resolver el ejercicio, que ya lo planteé, como ya le dije, F1-3 y F2-3 se suman y me va a generar la fuerza resultante. Y por consiguiente, yo voy a tener que calcular la fuerza 1-3, que es constante por 1 por cubo entre la distancia 1,3 al cuadrado. Esta distancia es esta, que es aquí. Vamos a hacer aquí. Desde aquí hasta aquí. Esa distancia 1,3 es esta. ¿Cuánto mide esa distancia? Vamos a ver. Porque la fórmula me dice que es la constante por 1 por 3 entre la distancia 1,3 al cuadrado. Esa distancia sería 4 más 8, serían ¿qué? 12 por 10 a la menos 2 elevado al cuadrado. 12 por 10 a la menos 2 elevado al cuadrado, ¿verdad? Ahora bien, yo aquí tengo que la constante eléctrica, en este caso, va a ser 9 por 10 a la menos 9 coulomb. La carga, la carga 1 va a ser 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Y la carga 3 va a ser 8 por 10 a la menos 6 coulomb. Y la distancia
va a ser 12 por 10 a la menos 2 coulombs. Fíjense que aquí me están dando la distancia en centímetros, 4 más 8 es 12, y para llevarla yo a metros multiplico por 10 a la menos 2. Si esa distancia me la fueran dado en milímetros, un ejemplo, yo multiplico por 10 a la ¿qué? A la menos 3. ¿Ok? Entonces, yo sustituyo y al simplificar unidades, fíjate que abajo en el denominador, yo tengo 12 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado. Eso me da 144 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado. Con metros al cuadrado arriba se me dan. Con metros al cuadrado que tiene la constante. Coulomb por coulomb, coulomb por coulomb, se me van. ¿Con quién? Con coulomb al cuadrado aquí abajo. Y metro cuadrado con metro cuadrado aquí se me van. Y me quedan que Newton. Quiere decir que la fuerza 1,3 me va a dar ¿qué? 10 Newton. 10 Newton. Ok. Ahora lo mismo, o vamos a aplicar la misma fórmula para calcular la fuerza 2,3. Lo que pasa es que la fuerza 2,3 va a cambiar, por supuesto que ahora va a interactuar la carga 3 con la carga 2, y la distancia también va a cambiar, porque ahora esa distancia va a ser la distancia que hay de aquí hasta aquí, que solamente es 8, ¿qué? 8 centímetros. Entonces, ya tengo 8 centímetros, perdón, por aquí, 8 centímetros, y nosotros aquí, ya sabiendo que aquí hay 8 centímetros, vamos a aplicar la fórmula. Cuando aplique la fórmula, me va a quedar que esa distancia 2,3 va a ser 9 por 10 a la 9 newton sobre metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado. La carga 2, que vale 4 por 10 a la menos 6 coulomb, por la carga 3, que es 8 por 10 a la menos 6 coulomb, entre la distancia al cuadrado, que es 8 por 10 a la menos 8 metros al cuadrado. ¿Sí o no? Metros al cuadrado. Entonces, cuando yo sustituya y resuelva, la fuerza F2,3 me va a dar 45, ¿qué? Newton. Significa que aquí va a sumar 10 más 45, me da 55 Newton como fuerza resultante. Es importante, fíjate que este mismo problema que sigue es muy parecido al anterior, y aquí el análisis que están haciendo sobre la carga, ¿qué le hace carga A carga C y qué le hace carga B a carga C? Si yo agarro y dejo estas dos fijas, las dejo que están ahí ancladas, que están pegadas, y yo tiro la carga C sobre la carga B, me va a producir una fuerza, perdón, corrijo, de tracción. Vamos a colocar en otro color que amarillo casi no sé. Una fuerza AC para acá. ¿Por qué? Porque esta está negativa y esta está positiva. Ahora la pelota de goma se va a traer a la pared positiva. Ahora la pelota de goma yo la voy a tirar contra la otra pared, que es Q sub E, que es positiva, repito, que es positiva, y entonces ¿qué va a hacer? Ella también se va a traer para acá porque es negativa. Vamos a colocar eso en otro color, en morado. Entonces se va a atraer. Si yo me pongo a ver, yo voy a tener ahora una carga positiva y una carga ¿qué? Negativa. Y entonces cuando yo vaya a calcular la resultante va a ser fuerza CB menos fuerza AC. ¿Sí? O fuerza BC menos fuerza AC, que es lo mismo. Vamos a ver. Entonces, bueno, por aquí está. Fuerza resultante va a ser igual a la fuerza que BC menos fuerza AC. Fíjate que va a ser el mismo procedimiento anterior. Yo voy a tener que calcular la fuerza AC, y en este caso, ¿qué va a ser? La constante por la carga A por la carga C entre la distancia AC elevada al cuadrado. Voy a revisar que la distancia de A hasta C son 6 centímetros. Esa hay que transformarla a metros y vamos a decir que son 6 por 10 a la menos 2 metros. Ahora, la carga
La carga, ¿cuánto vale la carga? En este caso, porque aquí creo que me están pidiendo y me están dando en el enunciado, disculpen que no lo leí, me están diciendo dos cargas eléctricas, QA igual a 6 por 10 a la menos 6 culón y QB igual a 8 por 10 a la menos 6 culón, están en el vacío, separadas por una distancia de 12 centímetros. En el punto medio de la recta se conecta una carga C si las fuerzas resultantes que actúan sobre el QC por efecto de las otras dos cargas es igual a 4 por 10 a la menos 3 newton, calcular el valor de la carga C. Es decir, me están dando el valor de la carga resultante sobre la carga ¿qué? Sobre la carga C. ¿Ok? Entonces, ¿qué me están pidiendo? El valor de la carga C. Por lo tanto, nosotros nos vamos a plantear la fórmula en función de la carga ¿qué? De la carga C. ¿Verdad? O sea, que esta fuerza AC, disculpen, permíteme señalar a esta fuerza AC, va a quedar en función ¿de quién? De la carga C. Quiere decir que la fuerza AC va a ser 1,5 por 10 a la 7, ¿qué? Newton sobre Coulomb por la carga C. Ahora, muy bien, la otra carga, la otra fuerza, que es la fuerza BC, también vamos a aplicar lo mismo, y esa también va a quedar en función de la carga ¿qué? De la carga C. Como yo les dije en un principio, me están dando como resultado la fuerza resultante de datos. Esta me la están dando de datos. Me están dando la fuerza AC en función de la carga. Perdón, esta no me la están dando de datos. Corrijo. La que me están dando de la fuerza resultante. Esta es la donde incluyo yo la incógnita. Y aquí también incluyo la incógnita. Voy a incluir la incógnita ¿dónde? En esta. Y voy a incluir la incógnita ¿dónde? En esta. Entonces, la fuerza resultante va a ser 4 por 10 a la menos 3 newton. La fuerza BC va a estar en función de la carga C y la fuerza AC también en función de la carga C. Fíjate que BC iba hacia la derecha, por eso que la coloco primero, menos AC que va hacia la izquierda. Ambas en función de la carga ¿qué? De la carga C. Cuando yo sume y que van a estar igualadas a la carga resultante, que me está dando de datos, que es 4 por 10 a la menos 3, cuando yo sume 2 por 10 a la 7 newton sobre Coulomb menos 1,5 por 10 a la menos 7 newton sobre Coulomb por QC, toda esta me van a dar, o me va a dar el resultado en función de QC. Me va a quedar que este resultado va a ser igual a 4,5 por 10 a la menos 5, para menos 7 newton sobre Coulomb por QC, ¿verdad? Y nosotros vamos a despejar a QC de ahí. Cuando yo vea QC, QC va a ser igual a 4 por 10 a la menos 3, dividido entre 0,5 por 10 a la menos 7, newton sobre ¿qué? Sobre Coulomb. ¿Qué es lo que pasa? Que yo voy a hallar y sencillamente voy a despejar posteriormente, ya haya sumado fuerza BC menos, perdón, haya restado fuerza BC menos fuerza AC en función de QC, y que esto me dio 0,5 por 10 a la 7 QC, despejo a QC. Entonces, QC, ¿qué va a hacer? 4,4 por 10 a la menos 3 newton sobre 0,5 por 10 a la 3 newton sobre Coulomb, y eso me va a dar 8. Fíjate que newton con newton se me van y me quedan Coulomb. 8 por 10 a la menos 10 Coulomb. ¿Ok? Fíjense que no son ejercicios tan problemáticos, tan rudos, que ustedes pueden digerir y que ya están hechos incluso en el material que está montado. Aquí hay otro problemita, pero ya este problema no se presenta en una sola recta, sino que se va a presentar sobre un solo triángulo. Voy a leer este problema. Dice, en los vértices del triángulo rectángulo de la figura adjunta hay tres cargas. Una carga A que vale menos 4 por 10 a la menos 7 Coulomb, una carga B que vale más 3 por 10 a la menos 6 Coulomb y una carga C que vale 5 por 10 a la menos 5 Coulomb.
Dice calcular el módulo de la fuerza resultante que actúa sobre QC por efectos de la carga B. Yo aquí voy a ayudarme con un dibujito para crear una cosa. Me, está- me están preguntando la fuerza resultante sobre C. Yo aquí voy a colocar un sistema de referencia que lo voy a colocar en rojo. Aquí voy a colocar el eje y aquí voy a colocar el eje X. Y aquí vamos a colocar el eje X. Fíjense que voy a colocar la fuerza que se produce en el otro color, en el color naranja, con color verde. Vamos a colocar una en verde y la otra en color naranja. Entonces, cuando yo voy a hacer el análisis aquí, vamos a observar que, ¿qué le hace B a la carga C? Esta está negativa y la carga C, que es la pelota de goma, está positiva. Quiere decir que esta va para arriba, ¿verdad? Porque se va a traer. Ahora vamos a hacer en color naranja, ¿qué le hace B a la carga C? Porque C, calcular el módulo de la fuerza resultante que actúa sobre C por efectos de la carga B, de la carga A y la carga B. ¿Qué va a ocurrir aquí? Que aquí B está positiva, C está positiva y está positiva, quiere decir que esta se va a ir para dónde? Acá. Esta se va a ir para acá. Si yo me pongo a ver y yo paso paralelas a ambos lados, paso una recta paralela aquí, pero vamos a colocar esto en negro, aquí, y paso otra recta paralela aquí, y aquí voy a generar ¿qué? La flecha, la resultante, que la vamos a colocar en azul, se me va a generar una resultante aquí, ¿sí lo ven? Fíjate que la amarilla viene siendo la fuerza, vamos a colocar aquí, esta amarilla viene siendo la fuerza, la amarilla viene siendo la fuerza BC o CB, como la, BC, CB, como la quieran llamar. La verde viene siendo la fuerza BC, no, perdón, la verde viene siendo la fuerza AB, AC, o sea, como la quieran llamar. Y lo importante de esto es que las dos forman un triángulo que, cuando le pasa a parar un triángulo rectángulo, es decir, yo voy a tener, si yo lo miro así, yo voy a tener un triángulo que ya está formado, lo vamos a sacar aquí aparte, por esta, ¿verdad? Por la verde, que es esta, por la verde, que es esta, y esta verde, voy a colocarla aquí, y la resultante, ¿no? Y la resultante que vendría siendo la azul. Ya va. La resultante que viene siendo esta azul. ¿Sí lo ven? Entonces, claramente, ahí vemos que se nos forma un triángulo, ¿qué? Un triángulo rectángulo. ¿Un triángulo qué? Rectángulo donde voy a calcular la fuerza, ¿qué? Resultante.
También se puede formar un ángulo no rectángulo, y ahí en ese caso tendría que utilizar el teorema del coseno, ¿no? O descomponer también en sus componentes rectangulares, en X y en Y, ¿no? También lo podemos hacer por ahí. Bueno, ya una vez visto este análisis, vamos a ver cómo nos queda aquí abajo en la continuación del problema. Ahora, aquí está el triangulito que le estaba explicando. Aquí está todo lo que le expliqué, que la fuerza resultante, que esta va a ser igual a la fuerza AC más la fuerza. Aplicamos teorema de Pitágoras. ¿Un triángulo qué? ¿Es un triángulo qué? Rectángulo, ¿verdad? Como dije ahorita. ¿Un triángulo qué? Triángulo rectángulo. El análisis que yo hice ahorita. ¿Es un triángulo qué? Rectángulo. Ese triángulo es este mismo, ¿sí no ven? Está aquí. Entonces, aplico teorema de Pitágoras, digo que la fuerza resultante al cuadrado va a ser igual a la fuerza AC al cuadrado más la fuerza BC, despego la fuerza resultante, que es la raíz cuadrada de AB al cuadrado más la fuerza BC al cuadrado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que para yo calcular cada una de las fuerzas voy a aplicar la fórmula fuerza igual a constante por Q1 por Q2. Entre las distancias, si estoy trabajando con la fuerza AB, pues busco las cargas AB y la distancia AB respectiva, y si estoy calculando con las fuerzas BC, pues busco la fuerza y la distancia respectiva. Fíjate que en este problema, a nosotros nos daban de datos, era la diagonal del triángulo, que era AB, más no nos dan la distancia CB, ni la distancia AC, pero sí contaba con ¿qué? Con la diagonal y contaba con un ángulo. Entonces, con eso bastaría para aplicar las razones trigonométricas, seno y coseno, y poder despejar ¿a quién? ¿A quién? Poder despejar de ese triángulo a lo que es la distancia AC y la distancia BC. Entonces, en este caso, el seno de 30 grados va a ser igual a cateto opuesto PAC entre la distancia BA y despejo AC. AC ¿qué es? AB por el seno de ¿quién? 30. Entonces, AB va a ser 10 centímetros por el seno de 30, que es un medio, me da 5 centímetros. Y como necesito también, aquí estábamos buscando a quién, a AC, que repito, es cateto opuesto entre la hipotenusa, pero también yo necesito la distancia BC, entonces trabajo con coseno, que estoy haciendo cateto adyacente, que es BC, entre la hipotenusa, que es AC, y despejo la distancia CB, que es 5 raíz de 3. Nosotros aplicamos la fórmula, recuerde que ahí nos están dando centímetros, por lo menos la distancia C, que me dio 5 centímetros, la vamos a llevar a metros multiplicando por 5 por 10 a la menos 2 metros, y la distancia CB, que me dio 5 raíz de 3, la vamos a multiplicar por 10 a la menos 2 centímetros. Aplicamos la fórmula respectiva y luego sustituimos en la fuerza resultante, que la fuerza resultante ya expliqué al principio, el planteamiento de cómo fue que se obtuvo a través del teorema de Pitágoras. Sustituimos la fuerza AC al cuadrado más la fuerza BC. Al sustituir todos esos datos, calculamos la fuerza resultante, que es 193,66. Repito, la fuerza AB, AC está calculada aquí, que nos dio 72, y la fuerza AC nos dio, que es esta, nos dio 180, y luego sustituimos la AC y la BC aquí, y le sacamos la raíz cuadrada, y eso nos da 193,86 newton. Bueno, mis estimados estudiantes, espero en haber cumplido pues hoy los objetivos de más o menos explicar. Sin embargo, creo que hay 2 videos más míos de esta clase, profundizando un poco más en esta guía, para que lo revisen, porque no nos ha dado chance hoy de ver lo que es cuando se aplica la ley del coseno, más sin embargo en los otros 2 videos sí van a encontrar la ley del coseno aplicada por lo menos para este caso, porque ya el triángulo o la fuerza resultante que se me genera aquí genera una especie de romboide, ¿sí lo ven? Entonces eso están dispuestos ya en plataforma. Yo lo verifiqué, están dispuestos y pueden revisar la terminación de esta guía. O sea, ahí van a encontrarse más casos como estos y van a encontrar ejercicios propuestos. También están los de campo eléctrico. También está el video de campo eléctrico, donde van a encontrar también problemas propuestos y van a encontrar ejercicios propuestos. Lo único, y lo que es campo eléctrico,
Comparado con fuerza electromotriz, es que el campo, la fórmula va a estar dada por lo que es, o va a estar definida, en algunos casos, lo que es la constante por la carga entre la distancia al cuadrado. Repito, esta clase está disponible también ya dentro de la plataforma, en el segundo video, creo, que es donde se habla de todo lo del campo eléctrico. Lo que sí adelanto que el campo eléctrico, ¿verdad?, se define como la fuerza por unidad de carga y la dirección del campo se toma a través de una carga positiva, donde varias fuerzas van a tratar de ir hacia ese punto. Por decir, yo tengo aquí tres cargas, la carga 1, la carga 2 y la carga 3, y aquí coloco una carga de prueba separada a una distancia d. Esa carga de prueba es positiva. Entonces ya me da a definir un campo eléctrico 1, un campo eléctrico 2 y un campo eléctrico ¿qué? 3. Es muy similar a lo que se hizo ahorita con lo que fue la fuerza electrostática.